Muy buenos días, tengan señores jurados, bienvenidos a nuestra presentación de trabajo de grado que se titula La prevalencia de los eventos cerebrovasculares en el área de medicina interna del Hospital Dr. Luis Racetti, del Estado Barinas, durante el 2015 hasta el 2021. Los integrantes son Arias Génesis, Rodríguez José y Hernández Tito. Los eventos cerebrovasculares en todo el planeta se han convertido en una problemática bastante importante. De hecho, en muchos países representa la primera tasa de morbilidad y de mortalidad que se presentan. Los SB son uno de los principales motivos de consulta y además de eso ellos generan una problemática bastante marcada. El presente estudio tiene como finalidad determinar la prevalencia de los eventos cerebrovasculares en nuestro Hospital Dr. Luis Racetti durante un periodo que comprende desde el 2015 hasta el 2021. Para ello nos hemos aprovechado de los expedientes clínicos para poder obtener una información bastante sustanciosa y poder hacer un trabajo de grado bastante importante con respecto a ello. En nuestro capítulo 1, el planteamiento del problema, nosotros destacamos que esta es una enfermedad heterogénea que ha traído muchos problemas, no solamente a nivel mundial, sino en nuestras sociedades. Para la OMS en el 2007 ellos resaltan que en España representó la segunda causa de muerte en ese país. Y además de ellos nos dan como estadística importante que dependiendo del género también va a repercutir la tasa de mortalidad. En el caso de las mujeres fue la primera causa de muerte en ese país y en los varones representó la tercera causa de muerte, solamente superada por las cardiopatías isquémicas y superado por el cáncer de pulmón. En otro estudio también importante a nivel internacional destaca el de Martínez en 2018 en Brasil, en la región de Maranhão. Él hizo un estudio para determinar los factores de riesgo en el hospital de esa localidad. Pero más allá de eso, él destaca una estadística muy importante y él dice que en las últimas 3 décadas en Brasil se ha venido incrementando la tasa de mortalidad y hay una tendencia hacia las personas más jóvenes. De hecho, hace una comparación de que en el 2001 murieron alrededor de 10.143 personas y lo compara con el 2006 en donde hubo unas defunciones de 18.067 personas. Y además de eso, destaca que el 85% de ellos eran personas que tenían 60 o más años. Nuestro país, según una publicación del Anuario de Morbilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el año 2014, ellos destacan que los eventos cerebrovasculares tuvieron una incidencia de 7,36%, siendo predominante en el sexo masculino con una cifra de 6.147 varones y 5.779 damas. Nuestro objetivo de investigación tiene determinar la prevalencia de los eventos cerebrovasculares en el área de medicina interna del Hospital Dr. Luis Racetti aquí en Barinas durante ese periodo de estudio. Y nos hemos planteado 5 objetivos importantes. El primero, que es describir el grupo etario de los pacientes que se ven afectados durante este periodo de estudio. El segundo objetivo es identificar las características clínicas más comunes de esta enfermedad en los pacientes de nuestro hospital. El tercer objetivo es señalar la prevalencia de los factores de riesgo asociados a los eventos cerebrovasculares. Como cuarto objetivo tenemos explicar la clasificación de los eventos cerebrovasculares y como quinto objetivo tenemos especificar la estancia hospitalaria de todos esos pacientes que estuvimos durante ese periodo. Ok, entre los alcances y limitaciones. Entre los alcances importantes tuvimos que logramos conocer el número de pacientes que sufrieron esta patología durante ese periodo de tiempo. Entre las limitaciones tuvimos que primero el hospital, pese a que tiene un buen servicio de historias médicas, no cuenta con un sistema de historias médicas automatizado y eso generaba un retraso a la hora de recolectar la información. Además de ello, muchas de las historias que estuvimos examinando estaban incompletas o muchas tenían una codificación errónea, lo cual terminaba de retrasar mucho más la investigación. A pesar de ello, no fue una limitante de fuerza mayor, se logró conocer y determinar con la información que tuvimos la prevalencia de esos eventos cerebrovasculares. Entre los antecedentes de la investigación, destacamos una publicación hecha por Bela Suta en el año 2019 en Perú, en el hospital, que tuvo como objetivo determinar la frecuencia de los accidentes cerebrovasculares en las personas atendidas en el servicio de tomografía del Hospital Regional Virgen de Fátima en Chanchapoya. Allí él contó con una población de 32 personas que fueron atendidas en ese servicio de tomografía. De esas 32 personas, él determina que 19 contaron con eventos cerebrovasculares de tipo isquémico y 13 fueron de eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Este antecedente guarda una estrecha relación con nuestra investigación en vista de que toma como variable, además de los eventos cerebrovasculares, determinar qué tipo de eventos cerebrovasculares se presentaron en ese servicio. Además de eso tenemos como antecedente Campo Verde en el 2019 en Ecuador, en el que tuvo como objeto de estudio determinar la prevalencia de los eventos cerebrovasculares asociados a fibrilación auricular en el Hospital Luis Benares. Este estudio
también guarda una estrecha relación con nuestro trabajo de investigación, en vista de que toma dos variables importantes, además de los eventos cerebrovasculares, es que toma en consideración la fibrilación auricular, el cual es uno de los mecanismos predisponentes para desarrollar un evento cerebrovascular. En nuestro país existe un estudio bastante importante hecho en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, por Blanco en el año 2017, quien tuvo como objetivo caracterizar los aspectos epidemiológicos de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas en los pacientes que ingresaron en el servicio de emergencia en el complejo hospitalario Enrique Tejera. Allí, eso lo trabajó con esa población durante enero hasta junio del año 2011, y él, en la comparativa que él realiza, él busca determinar específicamente cuáles fueron las localidades más afectadas y determinó que allí el 60% de la población provenía de la misma ciudad de Valencia. Esto guarda una estrecha relación con nuestro trabajo de investigación, en vista de que nosotros también tenemos un hospital centinela, el cual no solamente recibe personas dentro de la misma ciudad, sino también personas de localidades cercanas, otros municipios, inclusive de áreas limítrofes, como son algunas regiones del estado Mérida o del estado Apure. Con respecto a la formulación teórica, la OMS para el 2017 establece una definición de las enfermedades cerebrovasculares y lo determina como el desarrollo de signos clínicos, focales o globales de disfunción cerebral que tienen unos síntomas con una duración de al menos 24 horas y que además de ello pueden progresar a la muerte si no se detienen a tiempo. Entre las clasificaciones de los eventos cerebrovasculares tenemos dos clasificaciones importantes a gran escala. Una es que establecemos los eventos cerebrovasculares isquémicos y los otros los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. A pesar de ello, dentro de esos dos eventos cerebrovasculares encontramos sus clasificaciones. El isquémico tiene una variable que es el ataque isquémico transitorio, que es una disfunción neurológica que, a diferencia de la enfermedad isquémica completa como tal, es que este tiene una duración no mayor de 24 horas y la persona vuelve a restablecer sus condiciones normales antes de esas 24 horas. Por línea general tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, con disfunción neurológica. Lo otro es establecer la clasificación TOA. La clasificación TOA es una clasificación que nos permite determinar el SB isquémico dependiendo de su mecanismo o de su etiología. Y lo describe en 5 rasgos principales. El primero es la aterosclerosis de grandes vasos. Los otros son los que son de origen cardioembólico. Están los de oclusión de pequeño vaso, están los de otra etiología determinada y están aquellos que son de una etiología indeterminada, que no se pueden atribuir a ninguna de las causas anteriores. En el caso de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, allí contamos con dos también muy bien establecidos. Uno que son las hemorragias subaracnoideas y el otro que es la hemorragia intraparenquimatosa. Nuestra formulación teórica también continúa estableciendo en líneas generales la fisiopatología de esta enfermedad. Las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico se caracterizan porque debe haber la oclusión de un vaso sanguíneo a nivel intracerebral. Y esa oclusión va a generar que haya una limitación del riego sanguíneo hacia un área determinada del cerebro. Lo que hablamos de una interrupción de circulación cerebral. Ello va a traducirse a una isquemia y esa isquemia, si no se resuelve a tiempo, va a terminar desencadenando el infarto propiamente dicho. A diferencia del SB hemorrágico, la causa es otra. Ahí es necesario que haya la ruptura de un vaso intracerebral que genere una pérdida de sangre y esa sangre se va a convertir en un hematoma local. Ese hematoma local va a generar una edematización de esa área del tejido cerebral y por ende ello va a llevar a una compresión del tejido cerebral. Estas características, estas fisiopatologías, estas enfermedades es lo que le da la particularidad clínica a este tipo de patología. Entre los factores de riesgo destacables está una comparación que hace la Sociedad Colombiana de Facultades de Medicina en el año 2012, que ellos clasifican a los factores de riesgo en los inherentes al paciente o no modificables y los no inherentes al paciente o modificables. Entre los modificables tenemos como principal la hipertensión arterial. También tiene gran importancia la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad o el sedentarismo, la dieta, el consumo de alcohol, de hecho hasta el consumo de anticonceptivos y algunos de causa cardioembólica, como destaca en primer lugar la fibrilación auricular. Entre los no modificables tenemos la edad, que a medida normalmente los estudios que siempre se han mostrado tienden a haber una alza a las edades, a mayores edades. El género también influye, a pesar de que en algunos países varía,
pero también influye las variaciones étnicas. Se ha visto que hay una afectación mayor en las personas afrodescendientes o en las personas hispanas, y el factor genético también es un factor bastante importante predisponente para este tipo de patología. Buenas tardes. Para continuar con el capítulo 2, las bases legales de la presente investigación, es importante mencionar o destacar que la presente está basada en el artículo 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes consagran que la salud es un derecho para todo aquel ciudadano, así como también la misma está basada en lo que será la Ley Orgánica de la Salud en su artículo 25, que destaca lo mismo. Bien, capítulo 3, marco metodológico, tipo y diseño de investigación. El tipo de la investigación es descriptiva. Este es un procedimiento que usualmente se utiliza en ciencia para, como su nombre lo indica, describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. De allí que en la presente investigación se describió la prevalencia de los eventos cerebrovasculares en los pacientes atendidos en el área de medicina interna del Hospital Dr. Luis Rasetti, Barinas, 2015-2021. Según Tamayo y Tamayo, tenemos que la investigación descriptiva es toda aquella que, como su nombre lo indica y anteriormente lo había mencionado, describe, así como también registra, analiza e interpreta la naturaleza actual de la investigación. Con respecto a lo longitudinal, según Palella, esta es una manera de medir el fenómeno en un tiempo determinado. En cuanto al diseño de la investigación, el mismo se realiza mediante un diseño documental, el cual se puede definir según Fidias Arias en un proceso basado en la búsqueda, investigación, análisis, interpretación, crítica de autores secundarios, es decir, aquellos que han realizado una investigación previa. Es por ello que en la presente investigación se realizó el análisis de aquellos expedientes clínicos de los pacientes que presentaron eventos cerebrovasculares durante el periodo de estudio. Población y muestra. La población se fundamenta metodológicamente según las concepciones de Arias, quien lo define como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, las cuales serán extensivas en lo que serán las conclusiones de la investigación. Es por ello que en la presente investigación la población estuvo conformada por 995 historias clínicas correspondientes a aquellos pacientes que padecieron eventos cerebrovasculares durante el periodo de estudio. Esta correspondiente a lo que sería el 70% de la misma. Con respecto a la muestra, según Tamayo y Tamayo, este es un grupo de individuos que se toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico específico. De la misma manera, en la presente investigación, la muestra estuvo conformada por 692 expedientes clínicos, dentro de los cuales cada uno tenía la misma probabilidad de ser elegidos, quedando conformada la misma por el 70% de lo que sería la población. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Según Arias, esta se puede definir como un procedimiento o forma particular de obtener datos o información. En la presente investigación, la técnica utilizada fue la observación, la cual se puede definir como un análisis de esos aspectos importantes del sujeto que se van a investigar. Y con respecto al instrumento, pues este se puede definir como aquel instrumento, dispositivo o formato, bien sea en papel o en digital, que se va a utilizar para obtener, registrar o almacenar los datos. En la presente investigación, el instrumento fue la elaboración de una ficha contentiva de 15 ítems, las cuales describieron lo que es el tipo del evento cerebrovascular, así como también la prevalencia por año, edad y sexo de cada uno de los pacientes, incluyendo así también lo que fueron los factores de riesgo y las características clínicas de cada uno de ellos. Capítulo 4, discusión de los resultados. Tenemos que en la distribución de frecuencia de porcentaje de casos por año de los eventos cerebrovasculares
tenemos que en mayor proporción se evidenció en el año 2019 con 127 casos correspondiente al 18,27%, seguido del año 2020 con 118 casos correspondiente al 16,98%. En el año 2016 se obtuvieron 104 casos, seguido del año 2015 con 103 casos correspondiente al 14,82%. En menor proporción se evidencia en el 2018 con 85 casos, correspondiente al 12,23%. Y en el 2021, 59 casos correspondientes hasta mayo de dicho año, lo que es un equivalente del 8,49%. En la distribución de la frecuencia de porcentaje del grupo etario en los pacientes con eventos cerebrovasculares, en el presente estudio tenemos que hubo una mayor frecuencia con respecto al género masculino que al femenino, donde estos primeros representaron el 363 casos correspondiente al 52,23% y el femenino representaron 332 casos correspondientes al 47,70%. De la misma manera, en cuanto a la frecuencia de las edades, tenemos que hubo una mayor frecuencia en aquellos mayores de 71 años, donde el género masculino representó el 16,28% y el femenino el 18,56%, seguido de los años de 56, seguido por las edades comprendidas entre los 56 y los 60 años y posterior a los 66 a 70 años. En menor proporción se evidenciaron las edades comprendidas entre 30 y 35 años, donde el género masculino obtuvo 6 casos y el femenino 19 casos correspondientes al 2,73%. Estos resultados comparados con el estudio realizado en el Hospital Virgen del Fátima en Chachapoyas por Bela Susta en el 2019 mantiene una relación con respecto a los obtenidos en los géneros, donde su estudio realizado se evidenció que hubo una mayor frecuencia en el género masculino. Asimismo, se relaciona con respecto a las edades, donde estos mantuvieron una edad superior a los 65 años. De la misma manera, al compararlo con el estudio realizado por Campoverde Castillo en el 2019, tenemos que este coincide significativamente con lo que son las edades, donde la población obtenida en su estudio presentaron una edad mayor a 70 años. Con respecto a la distribución de porcentajes de los casos por años y en género en pacientes con evento cerebrovascular, tenemos que en los primeros 4 años de estudio predominó el género masculino. En el 2015 el género masculino obtuvo el 8,63% y el femenino el 6,19%. En el 2019 el masculino el 9,50% y el femenino el 5,47%. En el 2017 el género masculino obtuvo el 7,19% y el femenino el 7,06%. En el año 2018 el masculino nuevamente por encima del femenino representó el 7,05% y el femenino el 5,18%. Como podemos observar en la gráfica, en el año 2019 hubo un aumento con respecto al género femenino, correspondiendo así el 10,29% de la muestra y el masculino el 7,48%. En el 2020 nuevamente se encontró el género masculino en primer lugar con el 8,78% y el femenino con el 8,20%. Y en el 2021 se evidencia nuevamente que hasta mayo los resultados dieron que el femenino nuevamente se encontró por encima del masculino con el 4,89%. Al igual que las gráficas antes mencionadas y en el mismo orden de idea, tenemos que un estudio realizado en Valencia Carabobo por Blancos en el 2017 tienen una relación significativa tanto en el género como en las edades, donde la población que se estudió tenían una prevalencia mayor en el género masculino con unas edades superiores a los 65 años. En la distribución de frecuencia y porcentaje de las características clínicas de pacientes con evento cerebrovascular tenemos que predominó los trastornos motores con 229 casos. Estos representa el 32,95%, seguido de la cefalea con 165 casos correspondiente al 23,74%. Los trastornos del lenguaje representaron el 89% con el 12,81%, el 89 casos correspondientes al 12,81%. En la parálisis facial se obtuvieron 71 casos, que estos correspondieron al 10,22%, y otras características clínicas se evidenciaron que hubo 141 casos, correspondiendo así el 20,28%.
Estos resultados difieren con el estudio realizado por Vera Andrés en el 2017, donde su estudio se evidenció que las características clínicas más frecuentes eran la parestesia. Asimismo, este estudio se relaciona con la literatura descrita por Fernández y Martínez en el 2011, donde ellos describen que las cefaleas se presentan en la mayoría de los eventos cerebrovasculares, con una duración de 2 a 4 días. Es importante mencionar que las características dependerán y varían dependiendo donde ocurre la localización de la afectación a nivel cerebral. En la distribución de frecuencia y porcentajes de la alteración del estado de conciencia en pacientes con eventos cerebrovasculares, tenemos que en menor proporción se evidenciaron aquellos pacientes con un estado comatoso, donde representaron el 2,01%, seguido por los estupurosos en 9,93%, la obnubilación representó el 21,15% y la somnolencia el 31,80%. Y aquellos pacientes que no presentaron alteraciones de conciencia representaron el 64,89%. Esto se relaciona con el estudio realizado por Santamarina y Álvarez Sabin en el 2012, donde ellos mencionan que los pacientes con eventos cerebrovasculares tienden a presentar diferentes características clínicas, y en relación con lo ya antes mencionado, tenemos que ellos mencionan que los pacientes presentan a nivel de las alteraciones de conciencia, pueden presentar tanto en las alteraciones del nivel o del contenido de la misma. En la distribución de frecuencia y porcentaje de los factores de riesgo modificable en los pacientes con eventos cerebrovascular, tenemos que en primer lugar estuvo la hipertensión arterial con 516 casos, seguido de la de la diabetes con 134 casos, posterior a la dislipidemia, que solamente se obtuvieron 2 pacientes que presentaron dicho factor de riesgo. El tabaquismo se mantuvo en 135 casos, representando el 18,28%. En la obesidad se obtuvieron 10 casos, representando el 1,44%. En las arritmias tenemos que solamente se obtuvieron 64 casos y esto corresponde al 9,33%. Y sin factores de riesgo representan el 24,09%. Estos estudios comparados con Campo Verde Castillo guardan una estrecha relación, ya que en este trabajo que realizó Campo Verde, los pacientes que ellos trabajaron todos presentaban hipertensión arterial. Así, de la misma manera, el estudio realizado por Veras Andrés en el 2017, tenemos que guarda estrecha relación porque la mayoría de los pacientes presentaron tanto el factor de riesgo de la hipertensión arterial y la diabetes. En España, Castilla y Guerra en el 2016 tenemos que guardar una relación con lo antes mencionado, ya que ellos mencionan que el 90% de los eventos cerebrovasculares presentan factores de riesgo y algunos de ellos son la hipertensión arterial referida o comprobada mayor a 160-90 milímetros de mercurio, continuando con la diabetes, el tabaquismo activo y el consumo moderado de alcohol. Dentro de la distribución de frecuencia y porcentajes de la clasificación de los eventos cerebrovasculares, tenemos que en mayor proporción se evidenciaron aquellos de tipo isquémico, donde fueron 458 casos correspondientes al 65,90%. Y en menor proporción los de SB hemorrágico, que estos representaron el 237 casos correspondientes al 34,10%. Estos resultados comparados con Velasuta en el 2019 guarda relación, ya que en su estudio la mayoría de los pacientes presentaban un evento cerebrovascular de tipo isquémico, representando el 59,4% de la muestra. De igual manera, el estudio realizado por Campo Verde Castillo, al igual que Vera Andrés, todos estos estudios se demostraron que había una prevalencia mayor en los eventos cerebrovasculares tipo isquémico. Y dentro de la frecuencia y porcentaje de la estancia hospitalaria en los pacientes con eventos cerebrovasculares, aquellos pacientes que tuvieron una hospitalización de 1 a 10 días se presentaron en primer lugar con 488 casos correspondientes al 70,22%, y aquellos con una estancia hospitalaria mayor a 10 días fueron 207 casos correspondientes al 29,78%. En el capítulo 5, las conclusiones y las recomendaciones, tenemos que es importante, en cuanto al grupo etario de mayor frecuencia, fueron aquellos mayores de 70 años.
con respecto a lo que fueron el grupo etario, tenemos que en el 2016 prevaleció lo que fue el género masculino, pero este fue superado en el 2019 por el género femenino. En las características clínicas se presentó en mayor proporción la hipertensión arterial y la diabetes, y en las alteraciones de la conciencia fueron la somnolencia y la obnubilación. En la prevalencia de casos por año se presentaron en mayor proporción en el año 2019 y en menor proporción en el año 2021 hasta mayo del 2021. Pero es importante mencionar que las estadísticas perfilan que el año 2021 puede ser uno de los años en que se presenten una tasa elevada de prevalencia de los eventos cerebrovasculares. Esto debido ya al estilo de vida de aquellas personas de mayor riesgo y también a la enfermedad, a una de las complicaciones del SARS-CoV-19. Tenemos que en los factores de riesgo la hipertensión arterial estuvo en primer lugar, seguido por la diabetes y el tabaquismo. El tipo de eventos cerebrovasculares más frecuentes fue el isquémico, y en la estancia hospitalaria fueron frecuentes aquellos pacientes con menos de 10 días de hospitalización. En las recomendaciones es necesario impulsar a la población de mayor riesgo a participar en los controles de estilo de vida. De igual forma, reconocer las características clínicas de las enfermedades cerebrovasculares para así poder tener un buen desenvolvimiento al momento de presentarse un paciente con dicha patología. Desarrollar métodos informativos de modo preventivo tanto a las personas que están involucradas en el área de salud como a aquellas personas de mayor riesgo. Y dar a conocer los resultados del presente estudio del Servicio de Medicina Interna, Neurología y Neurocirugía, para así tener un manejo actual de la prevalencia de los eventos cerebrovasculares. Y por último, llevar a cabo nuevos trabajos de investigación que competen a los eventos cerebrovasculares. Para concluir, traemos una cita del gran filósofo Platón, que dice lo siguiente: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Gracias.